La pantalla de plata a menudo actúa como un velo donde el carisma y la comedia cubren una verdad oscura y persistente. Aunque las realidades pueden estar ocultas por un tiempo, eventualmente todo saldrá a la luz, manchando nuestra perspectiva y enviando un escalofrío helado por nuestros huesos. Número 10. Era 2003 cuando Brian Williams, el presentador de NBC Nightly News, estaba en Irak cubriendo la invasión estadounidense. Él y su equipo volaban en un helicóptero Chinook sobre el desierto cuando varios helicópteros, incluido el suyo, tuvieron que aterrizar de emergencia. Algún tiempo después del evento, Williams, durante un discurso de homenaje, destacaría el momento angustiante que él y su equipo supuestamente experimentaron. Según él, el helicóptero donde él y el equipo de cámaras iban fue alcanzado repentinamente por fuego enemigo, aparentemente un lanzagranadas propulsado por cohete. Afirmó que el equipo itinerante de NBC News sería rescatado y protegido por un pelotón blindado mecanizado de la Tercera Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Y esta historia seguiría a Williams durante años y volvió a surgir durante su aparición en 2013 en Here's the Thing con Alec Baldwin. En esta entrevista, sugirió que creía que iba a salir de ahí con vida. Solo unas semanas después, volvió a contar una historia similar en una entrevista con David Letterman. El presentador dijo que 2 de los 4 helicópteros, incluido el suyo, recibieron disparos de un lanzagranadas propulsado por cohete y un Avtomat Kalashnikova 47. Estaba claro que, con los años, la historia se había vuelto cada vez más dramática y detallada. En una publicación de blog, él expresó que después de ser advertido de que algo siniestro estaba a punto de suceder, integrantes del grupo dispararon al rotor de cola del helicóptero que volaba frente a ellos. Él dijo que un piloto fue alcanzado en el lóbulo de la oreja. Un blog sugirió que un lanzagranadas propulsado por cohete impactó la parte trasera del helicóptero Chinook. Las 4 aeronaves que volaban bajo recibieron fuego y luego fueron obligadas a aterrizar por 3 días y 2 noches. La historia siguió circulando durante años hasta que varios veteranos se presentaron para exponer las mentiras de Williams. Resulta que la historia que él había estado contando en cada entrevista sucesiva estaba basada en falsedades, estrellas y franjas. Un periódico militar informó más tarde que la versión de los hechos de Williams no era real y sugirió que solo uno de los helicópteros en la formación fue atacado, un solo helicóptero. De los 3 que volaban, Williams fue alcanzado y obligado a aterrizar. Los otros 2 aterrizaron de emergencia y al ser alcanzados por el helicóptero de noticias, también aterrizaron. Esto sucedió después de que el resto de las aeronaves ya estaban en tierra. Luego, una tormenta de arena obligó a los 4 helicópteros, tripulaciones y pilotos a permanecer en tierra varios días por la exposición. Williams ofreció numerosas disculpas explicando que no sabía cómo pudo haber confundido la información en su cabeza o cómo llegó a mezclar una aeronave con otra. Él reveló lo mal que se sentía por su historia inventada y también se disculpó al aire en NBC. Número 9. Cualquier entrevista vinculada a Jeffrey Epstein será vista como aterradora tras las revelaciones hechas después de su segunda detención en 2019 por agresión, mala conducta y tráfico. Algunas entrevistas resultan aún más alarmantes, especialmente al descubrir que otras figuras notables están atrapadas en la red de mentiras, conspiraciones y crímenes de alto nivel. Las figuras notables no son solo celebridades premiadas, sino personas aún más influyentes, como la familia real. Tras los crímenes de Epstein, cualquier relación con este multimillonario condenado es perjudicial. Esta vez, la relación vino de una figura casi inesperada, el príncipe Andrés, un miembro de la familia real. Durante una entrevista con Emily Maitlis de la British Broadcasting Corporation, Andrés Mountbatten, la cercana relación personal de Windsor con Epstein se evidenciaría desde el inicio. El príncipe niega su amistad con Epstein y afirma que solo se conocieron por amigos en común. Él expresa que nunca pasó mucho tiempo con el acusado y que probablemente solo lo vio 1 o 2 veces al año. Cuando el presentador pregunta sobre las revelaciones de que Epstein reclutaba niñas y mujeres para tráfico, Andrés confirma que esto ya se sabía. Sin embargo, según él, en ese momento no había indicios de que eso era lo que hacía. Maitlis menciona las acusaciones de Virginia Roberts, denunciante de Epstein, quien afirmó que un depredador de alto nivel la reclutó para tráfico, para una sucesión de hombres ricos y poderosos.
Otra afirmación que hizo Roberts fue que ella y el príncipe Andrés supuestamente se conocieron en 2001. Supuestamente, la pareja cenó y bailó junta. Más tarde, según Roberts, tuvieron relaciones carnales. El presentador le imploró a Andrés una respuesta, lo que provocó algunas cejas levantadas. La figura solo afirmó no recordar haber conocido a la acusadora. El presentador repasó las acusaciones de nuevo, pero Andrés sostuvo que nunca sucedió. Él asegura que esa noche estaba en casa con los niños mientras la duquesa salía. Pero la negación del príncipe Andrés pronto se pondría en duda. Cuando surgió una fotografía y comenzó a circular en las redes sociales, la imagen mostraba al príncipe Andrés con el brazo alrededor de la cintura de la acusadora Virginia Roberts, a quien él afirmaba no haber conocido nunca. Además, un testigo se presentaría, afirmando haber visto a los dos juntos en un club nocturno, tal como lo sugirió Roberts, mientras que Andrés supuestamente estaba en casa con los niños. Las respuestas a lo largo de la entrevista serían consideradas impactantes a medida que sigue saliendo más información, incluyendo la declaración del príncipe de que no se arrepiente de su amistad con Epstein, quien le presentó oportunidades sutiles. La entrevista fue considerada un desastre total, lo que llevó a algo aún más inesperado. Andrés renunciaría a sus deberes reales después de que el daño irreparable causado por su asociación con un delincuente convicto siguiera desfigurando la reputación de la monarquía. Andrés perdió sus títulos reales y tuvo que dejar la residencia real. Desde entonces, se alejó de la vida pública, atormentado por una culpa persistente el resto de su vida. En el número 8, en 2004, Ben Affleck se encontró interpretando el papel de Ali Trink en la comedia romántica Una chica de Jersey. Con la esperanza de promocionar su película, el actor se sentó para una entrevista con Box Office, donde tuvo una charla con Anne-Marie Lassique. Desde el inicio, la charla hizo que muchos espectadores se sintieran muy incómodos. Al inicio de la entrevista, Anne-Marie se ve sentándose en las piernas de Affleck, mirándolo de frente y acercándose de manera muy personal. Varias interacciones inapropiadas siguieron, incluyendo un momento en el que Affleck gira a la entrevistadora sobre sus piernas para que pueda mirar a la cámara. Ambos se abrazan mientras hablan, y aunque la intención era que pareciera encantador, el acto resultó ser increíblemente inquietante. Lo que hace el momento aún más incómodo es la evidente timidez de Anne-Marie, la falta de contacto visual y las risitas nerviosas que tenía en ese momento. Esta entrevista no recibió mucha atención hasta 13 años después, en 2017, cuando varias acusaciones contra diferentes celebridades salieron a la luz pública. En el centro de todo estaba Harvey Weinstein, el magnate que había sido acusado de agredir a numerosas mujeres ese año. Affleck condenó públicamente a Weinstein, expresando que estaba triste y enojado de que alguien con quien trabajó usara su poder para intimidar y manipular a mujeres. Esta declaración fue polémica cuando Hilary Burton habló contra Affleck. Ella afirmó que en 2003 el actor se puso demasiado atrevido con ella durante una visita al programa Total Request Live de MTV. Affleck, al darse cuenta de que no era mejor que muchos actores y figuras de alto rango culpables de abusar de su poder y estatus, se disculpó y admitió haber actuado de manera inapropiada. Tras la declaración de Burton, la entrevista resurgió, destacando que no fue su única víctima. La entrevista de taquilla comenzó a circular por los medios, enfocándose en varios comentarios hechos por Affleck. Algunos de esos comentarios incluían la declaración del actor de que a los espectadores les gustaría más el programa si ella estuviera en topless. Al notar que la entrevista se comparaba con las acusaciones contra Weinstein, Anne-Marie, taquilla y el equipo, incluidos los entrevistadores, sugirieron que la escena incómoda solo era una actuación para las cámaras. Se hizo para obtener vistas y atención. Anne-Marie incluso destacó el hecho de que había más de 20 personas en la sala en ese momento, y ambas partes sabían que el video se reproduciría en la televisión y también quedaría almacenado permanentemente en Internet. Anne-Marie expresó que la entrevista ampliamente difundida fue sacada de contexto y está siendo utilizada injustamente en contra del actor. La personalidad de la televisión afirmó que no era una víctima y que fuera de cámara, Affleck fue muy respetuoso. A pesar de los esfuerzos por aclarar el malentendido, muchos espectadores no quedaron convencidos. Número 7. El siguiente misterio en cuestión se refiere a la ominosa desaparición de Laura Wallen, originaria de Only, Maryland, quien era profesora de Estudios Sociales y Derecho en la preparatoria Wild Lake, en Columbia.
En 2016, a los 31 años, fue reconocida como Maestra del Año, un título merecido para una profesora dedicada, quien no lo hacía solo por el dinero. Se dice que Laura estaba sumamente emocionada por el nuevo ciclo escolar. Su padre, Mark, la describió como muy emocionada, por lo que su ausencia el primer día de clases fue aún más preocupante. El 5 de septiembre de 2017, martes, Laura fue reportada como desaparecida a la policía local, aunque a regañadientes. La renuencia venía del miedo de aceptar que un miembro de la familia estaba desaparecido y que algo terrible podría haberle pasado. Los investigadores supieron que la maestra tenía 4 meses de embarazo de un hijo de Tyler Tessier. Su novio fue la última persona conocida en tener contacto con ella. Un historial de transacciones sugería que la última ubicación conocida de Laura fue en una tienda de abarrotes Safeway cerca de su única casa. Supuestamente, ella fue a la tienda el 2 de septiembre entre 8:30 y 9:30 p.m. Después de eso, aparentemente desapareció sin dejar rastro y la policía no tenía pistas para seguir. Unos días después del reporte inicial, se encontró una Ford Escape negra 2011 estacionada dentro de un complejo de apartamentos cerrado que estaba justo enfrente del lugar de trabajo de la mujer desaparecida. Sin embargo, fuera de esto, no había más en qué apoyarse. La policía y la familia se vieron obligados a esperar pistas del público. Esto llevó a una amplia cobertura del caso y a varias entrevistas realizadas con miembros de la familia. En una conferencia de prensa sobre Laura Wallin, Tessier fue visto sentado al fondo, sujetando la mano de un miembro de la familia mientras esperaba su turno para hablar. Poco después, se acercó y siguió una súplica llorosa pidiendo información. El novio de la mujer desaparecida agradeció a la multitud por asistir, visiblemente devastado y con la voz entrecortada. En su discurso, Tessier le pide a Laura que vuelva a casa, asegurándole que no importa lo ocurrido. Explicando que no había nada que no pudieran arreglar juntos, resultó, sin embargo, que esta vez no era algo que pudieran arreglar juntos. Solo unos días después de esta conferencia de prensa, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery realizó una búsqueda exhaustiva en una zona boscosa de Damascus, a la que Tessier había hecho frecuentes visitas. Aquí vivía un conocido suyo y fue el lugar que finalmente llevaría a su arresto. Perros rastreadores de cadáveres alertaron sobre una zona recién excavada en un campo apartado. Al excavar hallaron algo escalofriante. Laura Wallin ya no estaba desaparecida y la entrevista llorosa de Tessier se volvió increíblemente perturbadora. Posteriormente, Tessier fue acusado de homicidio en primer grado. Número 6. Hace 11 años, Kevin Spacey, el actor estadounidense conocido por sus papeles dinámicos en comedias oscuras, se sentó con Jeffrey Brown, un periodista de Public Broadcasting Service NewsHour. La razón de esta entrevista era hablar con Kevin Spacey sobre su concierto benéfico en Washington, Distrito de Columbia, el cual recaudaría fondos para su fundación sin fines de lucro, la Fundación Kevin Spacey. Él organizaría este tipo de evento por segunda vez, ya que la primera fue un año antes. La Fundación Kevin Spacey otorga becas para capacitar y apoyar a artistas emergentes en artes escénicas. La fundación otorga becas y apoya proyectos de preparatoria. Brown después planteó la pregunta sobre qué intentaba lograr Kevin Spacey con el trabajo que realiza. El actor explica que depende de con quién trabaje, a quienes divide en 2 grupos. Uno es un grupo de personas que eligió dedicarse a las artes escénicas, mientras que el otro grupo está formado por la generación más joven, los jóvenes que están en busca de confianza en sí mismos. Spacey sugiere que quería ayudar a estas personas a encontrar su confianza y perfeccionar su capacidad para colaborar y comunicarse con los demás. Brown menciona que Spacey solía ver que esto pasaba seguido, donde los estudiantes ganaban confianza, aprendían trabajo en equipo y mejoraban sus habilidades de comunicación. Sin embargo, sería la siguiente declaración del actor. Eso luego se consideró muy alarmante y una de las primeras señales de advertencia sobre lo que ocurría en secreto. Su declaración fue la siguiente cita: "Cuando estoy en un taller, siempre busco al niño tímido en la esquina". Años después de esa declaración, en octubre de 2017, cuando sobrevivientes y víctimas de agresión denunciaron a figuras dominantes, Spacey quedó en la mira. Todo comenzó cuando Anthony Rapp reveló un incidente ocurrido en 1986, cuando era joven y empezaba a actuar.
En ese momento, el acusado tenía 27 años y Rapp afirmó que él hizo un avance no deseado hacia él. Esta acusación marcó el inicio de la caída de Spacey, ya que cada vez más actores jóvenes comenzaron a hablar en su contra y sobre su mala conducta. Se estima que unos 20 jóvenes se presentaron con acusaciones contra el actor. La respuesta inicial de Spacey fue la negación, pero aún así se disculpó, citando el comportamiento bajo los efectos del alcohol como la raíz de su mala conducta. Con esta información saliendo a la luz, también lo haría aquella vieja entrevista de Public Broadcasting Service NewsHour. Tras las acusaciones, mientras Spacey las enfrentaba, su carrera e imagen pública sufrieron un daño significativo. Aunque ha sido absuelto de varios cargos, aún así fue retirado de varios proyectos, incluyendo House of Cards. Número 5. El nombre Glenn Hoddle no es tan conocido, salvo si estabas en Inglaterra en 1999 cuando hizo una declaración polémica en una entrevista. Hoddle es un exfutbolista y entrenador profesional inglés que jugó 490 veces para el Tottenham antes de convertirse en el entrenador del club. Sin embargo, el futuro de Hoddle quedó en duda tras una entrevista extraña que provocó su despido más insólito. Fue un año antes de la entrevista polémica cuando Inglaterra se clasificó para la Copa del Mundo, que se celebraría en Francia. Aunque Inglaterra perdió contra Argentina en el torneo, seguían contentos porque el grupo tenía hombres talentosos. Probablemente habrían ganado contra Argentina si David Beckham no hubiera sido expulsado o si el único gol que habían anotado no hubiera sido anulado. O'Dell, tras su ascenso como entrenador, mostró entusiasmo por dirigir a este talentoso equipo en próximos torneos. Pero apenas 6 meses después de que concluyó la Copa del Mundo de 1998, sería despedido de su puesto, y para empeorar aún más su despido, la razón detrás de esto no tenía absolutamente nada que ver con el fútbol en primer lugar. En enero de 1999, el entrenador de Inglaterra fue entrevistado por Matt Dickinson de The Times, donde hizo un comentario perturbador. Durante la conversación, Hoddle expresó que las personas con discapacidades, como deformidades físicas, eran el resultado del karma por malas acciones que habían cometido en una vida pasada. La publicación de sus declaraciones provocó indignación pública, ya que el entrenador fue condenado por hacer un comentario tan insensible. Al día siguiente, apareció en una segunda entrevista, esta vez con Trevor McDonald de Independent Television News, mientras la controversia por su primera entrevista seguía creciendo. El director técnico de la Selección Nacional de Inglaterra negó haber dicho que las personas con discapacidades son castigadas por sus pecados. Él afirma que nunca hizo tal declaración y no entiende por qué esta entrevista estaba siendo publicitada falsamente. Sin embargo, una investigación adicional reveló que Hoddle ya había expresado una opinión perturbadora similar un año antes en el programa deportivo de Radio 5 Live. En esta entrevista, él habló de sus creencias, diciendo que los errores cometidos en la Tierra se reflejan como deformidades físicas al renacer algunas personas. En esa entrevista, él declaró claramente lo siguiente diciendo, cito, «Creo que cometemos errores cuando estamos aquí abajo y nuestro espíritu tiene que regresar y aprender. Por eso hay injusticia en el mundo, por eso hay ciertas personas que nacen en el mundo con terribles problemas físicos». Ni su entrevista de 1998 en Radio 5 ni la que tuvo con Matt Dickinson para The Times envejecerían bien. La conversación y la negación con Trevor son similares. Tras hallarse pruebas, incluida una grabación de su declaración de 1998, la reputación de Hoddle simplemente caería en picada desde ahí. Número 4. Para la mayoría, Mitchell Quipp parecía un hombre común con un buen trabajo en el casino. Estaba casado con Lindsay, una mujer encantadora, y tenían 2 hijos pequeños. Sin embargo, esta vida increíble llegaría a un abrupto final a finales de 1998. El 26 de diciembre de ese año, Quipp, de 23 años, volvió a su casa en Southport, Inglaterra, y descubrió que su esposa de 21 años no estaba. Lindsay fue reportada como desaparecida rápidamente, y la búsqueda de respuestas comenzó poco después. Durante la investigación, Quipp invitó a los medios a su casa donde desapareció la mujer. También apareció en varios programas de entrevistas, interpretando el papel de un esposo amoroso que buscaba a su esposa desaparecida. Incluso llamó a programas de radio donde se discutía el caso, y durante cada una de estas apariciones públicas negó cualquier implicación en la desaparición, afirmando que Lindsay simplemente se fue ese día y no quería regresar.
En una conferencia de prensa de la policía, sugirió que Lindsay ni siquiera se despidió y que ya no le importaban él ni los niños. Aunque devastado, algo era inusual en cómo Cui manejaba la situación. En muchas apariciones en los medios sonreía como si estuviera disfrutando la atención. Las cámaras empezaron a seguirlo a todas partes e incluso enfocaron a los oficiales de policía que registraron la casa de Southport con equipo que debería haberles ayudado a encontrar un cuerpo, pero no se encontró ningún fallecido en ninguna parte de la casa. La sospecha que cayó sobre Cui fue implacable. En una entrevista de 1999 con This Morning, el presentador menciona cómo el esposo de la desaparecida tiene un dedo de sospecha apuntando hacia él, como el gran signo de interrogación sobre su cabeza. Después, el presentador preguntó lo que muchos pensaban: ¿le quitaste la vida? Inmediatamente, una sonrisa se dibujó en el rostro de Cui mientras negaba con la cabeza y respondía que no, y decía que deseaba que alguien simplemente lo escuchara. Este evento fue tan publicitado que captó la atención de un cineasta documentalista, quien también se sentó a entrevistar a Cui. En el interrogatorio, el documentalista le preguntó si él era responsable de la desaparición. Esta vez, su respuesta fue aún más fría. «No voy a responder eso», dijo, alegando que no tenía por qué hacerlo. También calificó la pregunta de estúpida y dijo que simplemente tendría que esperar y averiguarlo. Sin duda lo hicimos. En junio de 2000, los investigadores hallaron un macabro descubrimiento en una tumba poco profunda del Parque Tierra del Placer, junto a una montaña rusa. Los restos eran de una madre desaparecida, Lindsay, lo que llevó a la policía directamente a la puerta de Cui. Confesó el crimen de inmediato y para el verano siguiente fue encarcelado, donde pasaría el resto de su vida. Número 3. Fue en la década de los 80 cuando Tina Dingavon de Fermoy se fue a Inglaterra para vivir con su abuela. Ahí, ella se enamoró perdidamente de un hombre llamado Richard Satchwell, y para 1990 ya estaban casados y se mudaron a Oldham. Más tarde, la feliz pareja regresó a Fermoy antes de establecerse finalmente en Ugal en 2016 y luego la tragedia ocurrió el 19 de marzo. En 2017, los Satchwell fueron vistos en una venta de maletero ubicada a 35 kilómetros de su casa. Parece que este sería el último lugar donde alguien vería a Tina con vida. Porque 5 días después, Ricardo entraría a la estación de Garda en Fermoy y reportaría la desaparición de su esposa, habiéndola visto por última vez el día 20. Según él, fue a las 10 de la mañana cuando le dio el desayuno a su esposa. Antes de que ella le pidiera que hiciera unas compras en Aldi, Ricardo supuestamente accedió y salió de la casa para hacer las compras. 2 horas después, regresó y encontró la casa vacía. Desde ese día, afirmó no haberla visto ni tenido noticias de ella cuando su esposa no regresó. En los días siguientes, Ricardo reportó su desaparición, creyendo inicialmente que ella se había ido a Fermoy para aclarar sus ideas. La investigación sobre la desaparición avanzó muy lento. En mayo de ese año, la policía solicitó públicamente información sobre la desaparición de Tina Satchwell. Mientras tanto, las entrevistas impresas de Richard pasaron a las pantallas de televisión. En estas apariciones, el esposo de la mujer desaparecida solía llorar y suplicar por su regreso. Al mismo tiempo, también insistía en que ella simplemente se había ido por su propia voluntad. Ricardo apareció en una entrevista en el programa de Ray DRC, donde el presentador destacó la idea de que muchos sospechan que su invitado está involucrado en la desaparición. Expresó que los rumores sin duda han sido difíciles, pero que hay conocidos que han conocido a la pareja durante mucho tiempo y que le han ofrecido simpatía y consuelo. En la prueba, él esperaba que su esposa volviera y dijo haber hablado con un testigo que vio a Tina tras su desaparición. Cuando le preguntaron por qué muchos sospechan que están involucrados, Ricardo dijo que probablemente es lo primero que piensan. Tiene que ser el esposo, tiene que ser la pareja. Right there, sí. El mundo no lo sabía entonces, pero esas palabras pronto serían alarmantemente ciertas en este caso. El 11 de octubre de 2023, la Garda registró nuevamente la propiedad de Ugal y el caso de Tina fue reclasificado como una investigación de homicidio. Debajo de las tablas del piso de la casa se haría un descubrimiento estremecedor. Tina había sido encerrada en concreto y ocultada bajo el agujero. Varios investigadores habían estado en la casa para investigar la desaparición, sin saber que la mujer que buscaban estuvo todo el tiempo justo debajo de ellos. Richard Satchwell fue arrestado posteriormente por estar involucrado en la desaparición de su esposa.
Y un juicio que duró un mes llegaría a su fin en abril de 2025, durante el cual el jurado escucharía pruebas de 50 testigos. Después de 9 horas y media de deliberación, el jurado declaró a Richard culpable de homicidio y fue condenado por el delito grave. Justo ahí y en ese momento. Número 2. Madonna, actriz, cantante y compositora, lo podía todo, lo que la llevó al estrellato. Alcanzando una inmensa popularidad en los 80 y 90, la fama de Madonna le otorgó un gran nivel de poder y control. Eso se consideraba casi sin precedentes para una mujer en la industria del entretenimiento. Ella era un ícono de la cultura pop, no solo por su estilo dinámico, sino también por su personalidad provocadora. Esa personalidad se evidenció en una popular entrevista de 1994 en The Late Show con David Letterman. Cuando se pronunció una palabra que no se puede decir en la televisión 14 veces. No obstante, el lenguaje de Madonna no fue espontáneo. Ocurrió pocos minutos después de que su anfitrión la llevara al límite en la entrevista. El lenguaje desagradable no sería el enfoque de este intercambio, más bien sería la continua actitud incómoda de Letterman, mientras los aplausos de la audiencia comenzaban a apagarse con la llegada de Madonna al set. Letterman hizo gestos con las manos para indicar, insistiendo en que su invitada fuera y besara a uno de los miembros de la audiencia, repitiendo la orden varias veces. Aunque la cantante intentó cambiar el tema, Letterman insistió: ve y besa al tipo en la audiencia. Lo dejaría noqueado. La cámara muestra a un miembro de la audiencia suplicando que Madonna hiciera lo que pedían, pero ella insistió en que no podía. Lo que llevó a Letterman a decir que la mayoría de las personas cederían ante esa presión y eventualmente lo harían solo para terminar con eso. Fue después de esto que la actitud de Madonna cambió drásticamente, haciendo de esta entrevista una de las más infames de David Letterman. Era claro que lo había hecho intencionalmente, sabiendo que básicamente arruinaría toda la entrevista. El programa solo censuró las groserías y emitió el episodio. Afortunadamente lo hicieron, ya que años después sería otro ejemplo de mala conducta laboral. A medida que comenzaron a circular acusaciones sobre Letterman, incluyendo el descubrimiento en 2009 de que había tenido relaciones carnales con miembros femeninos de su equipo 3 semanas antes de su confesión en el programa, recibió una nota en su auto en la que el autor afirmaba saber sobre las cosas terribles que había hecho y que podían probar esas cosas terribles. En un paquete adicional, Letterman encontró la prueba misma de la que hablaba el autor, tal como se indicaba en la carta. El presentador del programa de entrevistas entregó una gran suma de dinero antes de decidir delatarse a sí mismo. Se reveló que el lugar de trabajo tenía un ambiente en el que las escritoras estaban subrepresentadas y que aquellas que tenían relaciones con el presentador recibían favoritismo y avances en su carrera. Regresando a la declaración de la entrevista con Madonna, que decía que la mayoría de las mujeres simplemente cederían y lo terminarían rápido. Número 1. Cualquier entrevista con Sean Diddy Combs puede ser tan perturbadora como las de Jeffrey Epstein. Con las recientes revelaciones sobre el rapero, productor musical, actor y fundador de un imperio del entretenimiento, en los años 90, el rápido ascenso y fama inmediata de Diddy le valieron varias entrevistas, muchas luego opacadas por revelaciones posteriores. Una de esas entrevistas fue un presagio directo de lo que el futuro le deparaba al rapero. En 1999, Diddy se reunió con Lisa Gibbons, famosa periodista de entretenimiento, en Entertainment Tonight. El enfoque de la entrevista fue la carrera en ascenso del rapero, su éxito con el sello discográfico Bad Boy y su creciente influencia cultural. La presentadora también pregunta sobre las fiestas de Diddy, que luego supimos estaban llenas de atrocidades y eran el boleto más codiciado. La respuesta del rapero ante la mención de sus fiestas fue que ya nadie le da permiso para organizar esas fiestas, pero expresó que eso no lo iba a detener y que seguirán divirtiéndose. Luego continúa diciendo que todos iban a estar escuchando sobre sus fiestas y que las iban a clausurar, lo cual, como sabemos, ocurrió después. Diddy ya iba por buen camino al predecir su futuro y después hizo el comentario que sellaría su destino. Probablemente van a arrestarme, sugirió, haciendo todo tipo de locuras solo porque queremos pasar un buen rato. El buen rato al que Diddy se refería entonces incluía mala conducta, agresión y manipulación. En la entrevista, el rapero menciona estos actos, antes desconocidos, como factores que intimidaban a las personas y su entorno.
Aunque supuestamente todo era por diversión, tan perturbadoras como son todas las entrevistas de Diddy, fue esta en particular la que resultó ser la más angustiante. Principalmente porque predijo su propio destino. Sugirió que sus fiestas serían clausuradas y que sería arrestado en 2023. Más de una década después de la entrevista, las demandas dominaron su carrera mientras giraban acusaciones a su alrededor, acusándolo de abuso, crimen organizado, agresión y tráfico como parte de una investigación federal en curso. En 2024, Sean Diddy Combs fue esposado y llevado a la cárcel. Lo dicho en una entrevista de 1999 resultó alarmantemente cierto este año. Fue arrestado y condenado a 50 meses por 2 cargos de transportar personas entre estados para encuentros románticos y carnales. Fue absuelto de otros cargos como asociación delictuosa, coerción, fraude y agresión, elementos que intimidarían a la mayoría. La entrevista de Diddy con Entertainment Tonight no envejeció bien. Destacó el hecho de que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y era consciente de que esas fiestas serían clausuradas y que sería arrestado por crímenes que él creía que no eran más que simple diversión inocente. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.